Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Susana Santos Soto. Soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera, estudiante también de la materia de pedagogía, en donde nos solicitaron responder ciertas preguntas en un video. Las preguntas son las siguientes: ¿qué es educación? ¿Qué es pedagogía? ¿Cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? ¿Por qué decidí estudiar licenciatura? Y ¿por qué se debe enseñar en un contexto latinoamericano o, entre paréntesis, colombiano? ¿Sí? Bueno, la primera pregunta es ¿qué es la educación? ¿Sí? Para mí, esperen un momentico, para mí la educación es, bueno, aquí tengo que hallarme un poquito con mi documento, ¿no? Pero no voy a leer de nada. Para mí la educación es la formación tanto cultural como intelectual, como moral de una persona, ¿sí? Depende de en qué contexto cultural, digámoslo así, se ha criado esa persona. Si una persona es criada en un entorno, digámoslo, hostil, no va a tener una educación muy buena, ¿sí? En cambio, si una persona es criada en un entorno donde hayan hábitos de lectura, hábitos de escritura, que sus padres tengan, que esa persona vea que sus padres tienen esos hábitos, esa persona también los va a ir a adquirir, ¿sí? En cambio, pues al contrario, si una persona no ve a sus papás leyendo o investigando o algo así, esa persona no va a tener tampoco esa crianza, ¿sí? Entonces, como venía diciendo, vuelvo y repito, hago un contexto más. La educación para mí es la formación de capacidades tanto intelectuales como morales como culturales de una persona. El objetivo de la educación es el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Eso es lo que yo creo que para lo que sirve la educación, ¿sí? ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es la ciencia que estudia métodos y estudia técnicas para la enseñanza, ¿sí? El objetivo de la pedagogía es ayudar al proceso de educación, ¿sí? O sea, las técnicas que se van a aplicar para enseñar a leer, para enseñar a escribir, no es en sí la educación, sino las técnicas que se van a aplicar para llegar a eso, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la educación y la pedagogía? ¿Sí? En primer lugar, la que se ve más es que la educación es un objeto de estudio, la educación no es una ciencia. En cambio, la pedagogía, sí, la pedagogía es una ciencia y la educación es el objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La educación se da en la práctica, o sea, la educación te enseñan modales y todo eso va a la práctica. En cambio, la pedagogía va a la parte teórica, ¿sí? La educación no depende de si tengo técnicas o no tengo técnicas para enseñar, ¿sí? En cambio, la pedagogía sí depende de eso, o sea que la pedagogía depende de la educación, ¿sí? Tercera pregunta, ¿para qué se educa en un contexto latinoamericano o colombiano? ¿Para qué se educa? Pues precisamente para dejar la ignorancia atrás, ¿sí? Lamentablemente en Colombia, o bueno, en Latinoamérica, hablemos en general, la educación no es muy buena, ¿sí? La educación pública, porque la privada sí podemos tener tenemos mejores colegios en la educación privada que en la educación pública, ¿sí? Tanto en Latinoamérica o en la mayoría de países latinoamericanos como en Colombia, obviamente, ¿sí? Vamos a hablar del contexto colombiano. En Colombia, la inversión para educación no es muy grande, ¿sí? Eso se puede notar cuando hay paros de maestros y todo eso, porque no se sienten bien remunerados.
El hecho de que hayan más de 40 estudiantes en un salón, eso no ayuda para nada a un buen desarrollo intelectual o a un buen desarrollo moral, o bueno, ¿sí? Entonces, ¿para qué se educa en Colombia? Precisamente para evitar que haya ignorancia, porque por culpa de un pueblo ignorante es que también se tienen los gobernantes que se tienen, ¿sí? Yo ubico todo esto precisamente porque yo eh, soy abogada de profesión y elegí estudiar esto por pasión, ¿sí? Pero entonces yo uno mucho la licenciatura, la pedagogía, la enseñanza con lo que pasa en el entorno, ¿sí? Entonces se da uno cuenta que no hay una formación académica y cultural muy grande con los jóvenes, con los adultos jóvenes y con los adolescentes, y por eso es que pasa lo que pasa, por eso es que los gobernantes están arriba, los gobernantes que tenemos no son buenos, por eso es que cuando elegimos un gobernante no sabemos si pusimos a un señor que tiene un título bueno o a un señor que se está inventando los títulos, ¿sí? Entonces, y le creemos todo lo que habla, precisamente por la ignorancia, ¿sí? Entonces, lo bueno de la educación, ¿por qué se debe educar en Colombia? Para evitar la ignorancia y poder surgir como pueblo y como sociedad. No debemos pensar solamente en ser individuales, en un ser individual, no debemos pensar solamente en nuestro beneficio, en que vino el señor de la Junta de Acción Comunal y nos dijo, vamos a votar por tal, porque él nos va a dar tal cosa. No, si hay educación en un pueblo, eso no sucede, ¿sí? Bueno, ¿por qué elegí estudiar licenciatura en inglés? Bueno, licenciatura. Vengo de una familia en que todos son licenciados, desde mis papás hasta mi hermana mayor, mis hermanos, todos, ¿sí? Decidí entrar a estudiar Derecho en la Santo Tomás porque, ¿por qué? Porque yo veía que todos eran licenciados, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Me dijo mi propia hermana mayor, Silvia, usted esto lo lleva en la sangre. Y yo no le quería creer, sí, yo no le creía, y más que pues en esa época en la que yo elegí estudiar Derecho, yo tenía 17 años y pues lastimosamente uno no sabe lo que quiere en esa época, ¿sí? Entonces uno se deja llevar por las amistades, por las cosas, y me puse a estudiar eso, ¿sí? Lo bueno que yo tengo es que a mí lo que yo comienzo lo termino, ¿sí? Entonces, así no me gustara, así, no era que no me gustara, me gustan más otras cosas, ¿sí? Pero yo ya había comenzado, ya había prometido terminar la carrera de Derecho, lo hice y empecé a trabajar como cobradora de cartera en un colegio. Resulta que la rectora de ese colegio me ofreció el cargo de coordinadora académica, y desde el momento en que tuve el primer contacto con un alumno, con una persona estudiantil, ahí yo supe que esa era mi pasión, ¿sí? Enseñar. Al siguiente año comencé a trabajar como profesora de inglés en ese mismo colegio, y el siguiente año, eso fue en el 2017, comencé a estudiar la licenciatura y aquí estoy. Sí, estoy trabajando en un colegio como docente y me encanta, me encanta enseñar, me encanta transmitir mi conocimiento, no solamente el intelectual, sino también el moral. Me encanta poder enseñarle más que todo a los niños cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos ser amables unos con otros, no solamente el conocimiento intelectual, ¿no? Eso también me gusta impartirlo, obviamente. Me gusta ver cuando los niños, me gusta ver la evolución que tienen los niños, ¿sí? Me encanta eso, y me encanta que ellos vean en mí un modelo a seguir, ¿sí?
Bueno, no sé cuánta carreta habré hablado, no sé si de pronto ahondé en muchas otras cosas que no debiera, pero pues esas son mis respuestas a las preguntas de la materia de pedagogía y este es mi video. ¿Listo? Muchas gracias por su atención, sé que es un poco aburrido, pero aquí lo tengo. Muchas gracias. Hasta luego.